¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa En la Mira, mediante Nacional TV Perú. Nacional TV Perú es un canal que une a todos los peruanos. Estamos en costa, sierra y selva, llevando contenido de calidad a todos los rincones del país. Por supuesto, encuéntrenos en www.nacionaltvperú.com. Hoy día tenemos la presencia de uno de los candidatos que postula al Colegio de Abogados de Lima. Les soy sincero, he tenido la oportunidad de conversar con él, conoce mucho sobre la realidad nacional, además creo que es el candidato indicado para poder tener las riendas del Colegio de Abogados de Lima, que es una institución el cual debería de volver otra vez a retomar la responsabilidad en cuanto al tema legal en el tema del país. Además de eso, es importante decirle a todas las personas que nos están viendo, el doctor Francisco Gómez es especialista en temas laborales, pero además es importante aclarar algo. Él siempre ha defendido a los trabajadores, siempre ha estado del lado de la población, siempre ha estado del lado del trabajador, siempre por un tema de ética, eso es lo que ha hecho, nunca ha estado del lado de las empresas, a pesar de que le han ofrecido millones de soles, pero él siempre ha preferido trabajar por el pueblo, trabajar por la clase trabajadora. Tengo el honor de presentar al doctor Francisco Gómez Valdés. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a este programa En la Mira, en Nacional TV Perú. Muy buenas tardes. Agradezco la ocasión que Nacional TV Perú me acuerda para poder conversar, dialogar acerca de los asuntos que no solamente apremian al país en el momento actual, sino igualmente ver el asunto de mi candidatura, que como futuro decano del Colegio de Abogados de Lima pretendo abrigar. Por lo tanto, estoy a su disposición para ser sometido al escrutinio que es conveniente cuando aspectos nacionales o vinculados con un tema específico deben ser motivo de análisis. Muchas de las personas están a nivel nacional, o sea, que se está jugando... o se habla mucho sobre el Colegio de Abogados, muchas personas ya han perdido la credibilidad en las autoridades, doctor Francisco Gómez, muchos ofrecieron el cambio, muchos ofrecieron el liderazgo de esta institución por encima de todos los colegios profesionales, pero eso no ha ocurrido. ¿Por qué cree que eso no ha ocurrido? ¿Cuál es la diferencia que usted hoy día les propone a todos los abogados de Lima, en que en su gestión 2026-2027 va a cambiar el Colegio de Abogados? El primer elemento esencial que debe tener quien postula a un colegio profesional es tener la convicción de que estamos frente a una institución. Y en el caso específico del derecho es pues el Colegio de Abogados el llamado a tratar de vehicular todos los aspectos que tienen que ver con la situación jurídica, que dicho sea de paso, es uno de los aspectos que generalmente nos abordan desde nuestro nacimiento, incluso antes de nuestro nacimiento, hasta que dejamos nosotros la faz de la tierra. Por lo tanto, las instituciones que tienen que ver con el derecho tienen que ser y estar fortalecidas. Ese fortalecimiento, desafortunadamente, no es lo que en el último periodo, sobre todo el actual, es el que se está verificando. Porque nosotros, y debo señalarlo así, formé parte de la junta directiva anterior y saneamos al 100% todo aquello que el antecedor que se tuvo dentro del Colegio de Abogados había virtualmente destruido. Pero ahora, nuevamente verifico pues que esa junta directiva retoma nuevamente el control de nuestro colegio y por eso, a pesar de que ya estoy jubilado, he decidido, como Francisco Bolognesi, volver a la arena con el solo propósito de dejar un saneamiento total, fuerte,
de manera pues que el colegio vuelva a retomar ese señorío que jamás debió perder. Esa es una de las razones por las que pretendo volver nuevamente al colegio, pero ya no como vicedecano, sino como decano. Y eso es lo que hace la gran diferencia de lo que soy en este instante dentro de esta campaña que ya empezó. Los jóvenes de ahora, doctor Francisco Gómez, buscan una esperanza, buscan en quién confiar. Los jóvenes que acaban año tras año de las diferentes universidades y ven la etapa laboral difícil, no hay confianza, no hay un respaldo de esta institución tan grande que es el Colegio de Abogados. Y si ellos preguntan, ¿por qué deberían de confiar usted? ¿Cuál es su propuesta hacia los abogados jóvenes? Una de las especialidades que he tenido dentro de mi formación académica ha sido justamente la vinculada con las políticas de empleo, las políticas salariales. Por eso es que conozco de buena fuente de qué manera los jóvenes a nivel nacional se encuentran en ese déficit de competitividad para poder desarrollar sus propios ministerios profesionales. Y en el caso específico del derecho, hemos verificado pues cómo es que universidades que verdaderamente no deberían formar a profesionales lo han hecho. Y ese es uno de los grandes retos que desafortunadamente se tiene, pero que hay que encarar. Y la única manera de poderlo hacer es porque ya desde 1804, cuando se formó el Colegio de Abogados de Lima, su primera razón de ser fue la formación de los bachilleres, para que seguidamente sean los abogados quienes tuvieran que tener esa formación profesional, que nosotros la vamos a desarrollar de una manera continua. De modo pues que durante un lapso, que debe ser razonable igualmente, tengamos a estos jóvenes dentro de nuestra casa con el solo propósito de irlos instruyendo o irles acordando una serie de materias que están en el momento actual siendo dejadas de lado, porque desafortunadamente dentro de la currícula universitaria fueron temas que no fueron tratados a nivel de la universidad. Tenemos en ese dominio un grupo importante de académicos dentro de nuestra junta directiva y ese va a ser el primer esfuerzo que se va a hacer con el solo propósito de que el joven abogado logre cuando menos tener una iniciación dentro de lo que debe ser y tendrá que hacer posteriormente el ejercicio de su profesión. El voluntariado ayuda mucho al tema de la experiencia porque muchos de los jóvenes necesitan esa experiencia y usted propuso hacer en su gestión anterior el tema del voluntariado. De Sí. ser usted decano del Colegio de Abogados, que así lo va a hacer 2026-2027, ¿va a promover este voluntariado y de qué manera va a beneficiar a los abogados jóvenes? Es muy importante esta pregunta, pero también el esfuerzo que se hizo en el año 21-22 para lograr tener alrededor de 4.500 abogados voluntarios. Antes de ser abogado, quien les habla fue un voluntario igualmente que trabajó en el penal de Lurigancho. Y por lo tanto, esa experiencia que tuve en ese instante, pese que nunca tuve el deseo de ser penalista, fue lo que me permitió abordar el tema ya institucionalmente y se logró tener a 4.500 abogados que por primera vez tenían el acceso para poder, con un cliente, con un detenido, con una madre que hubiera sido golpeada, con un hijo que había sido merecedor de una paliza, vaya uno a saber de quién, ese abogado a partir de ese instante mismo tenga la ocasión de ir ya acumulando ese número necesario que se requiere de clientela para que le pueda permitir desarrollarse de una forma directa. Pero no solamente es el voluntariado. Nosotros lo que pretendemos es expandir las conciliaciones. Que en el Colegio de Abogados existan 1.000, 2.000, 3.000 o las conciliaciones que se puedan llevar a efecto. Y ese va a ser un elemento de mucha importancia para que el joven y el no menos joven abogado sepa de que existe una posibilidad de desarrollarse, de generar
una perspectiva de trabajo, de hacerse conocido y de esa manera ir desarrollándose para tener un proyecto de trabajo, pero también un proyecto de vida. Tanto la familia como la sociedad esperan de los jóvenes abogados que verdaderamente se desarrollen, porque esa es la única circunstancia, es el único insumo que se va a tener con el solo propósito de ser un ciudadano, un abogado ciudadano que verdaderamente merezca tener ese calificativo. Doctor Gómez, los abogados a usted lo recuerdan mucho porque usted presentó una propuesta central sobre el tema de la ley del abogado, ¿cierto? Una ley interesante que logró el tema de la reivindicación de la dignidad y el rol del abogado. ¿Cuál serían en su gestión, enumérenos por favor 2 o 3 cambios concretos y urgentes que necesita? El primero está relacionado con la jubilación que debe tener un abogado. Y nosotros planteamos que de los honorarios de éxito, un porcentaje vinculado al mismo forme parte ya de este caudal de ingresos que, sumados a aquello de la maximización que se va a hacer de los recursos del Colegio de Abogados, verdaderamente es impensable, y tenemos que decirlo, que el caudal patrimonial del Colegio de Abogados es de suyo importantísimo. Sin embargo, ¿qué es lo que se le acuerda al abogado al término de su ejercicio? Durante la gestión que nosotros tuvimos, luego de hacer un examen matemático actuarial, se elevó de 6.800 a 8.800 la pensión. El actual decano, desafortunadamente, ignorando que existe el derecho de progresión, lo ha reducido a 4.500. Si nosotros volvemos al Colegio de Abogados, haremos un nuevo estudio matemático actuarial con el propósito de igualmente incrementar y hasta donde sea posible esa pensión, porque no es posible que después de 30 años de aportes se tenga que recepcionar 4.500 soles. Verdaderamente a mí me da vergüenza tener que señalarlo. Y esa vergüenza que es colectiva, además, que no merecemos los abogados, es lo que, entre otros aspectos, está establecido y estipulado dentro de la ley del abogado. Está igual el pago de los honorarios. El pago de los honorarios de los abogados verdaderamente es un viacrucis. Afortunadamente tuve la oportunidad de redactar la nueva ley procesal del trabajo y hay un artículo dentro de él donde se establece que es una pretensión dentro del proceso laboral el pago de los honorarios vía un contrato suscrito entre las partes. Esa es la garantía mayor que ya como hombre de leyes tuve la oportunidad de dictar ese dispositivo legal o trabajarlo o como quieran ustedes, pero ese artículo lleva mi nombre, porque desde que empecé yo a trabajar como abogado, la primera afectación que tuve fue justamente sobre el pago de los honorarios. Hay países, por ejemplo, como los países europeos, en general, al primero que se le paga, luego de un procedimiento que se ha obtenido con una sentencia favorable, es al abogado. Y el abogado es el que seguidamente hace el pago a el patrocinado que lo ha defendido. Pero aquí es al revés. Y muchas veces los mismos jueces, que son también abogados, abdican a su función para tratar de proteger al abogado que se encargó de dirimir o de resolver en los mejores términos la causa que le fue acordada. Sí, también he estado viendo relacionado a la situación del país. La economía del país se mueve mucho en el tema de la informalidad masiva, ¿cierto? La economía del país, la SUNAT está ahí tratando de buscar una manera de organizar, ¿no?, el tema de la economía. Pero aquí viene una pregunta: ¿cómo puede el colegio, bajo su dirección, innovar en servicios legales para que millones de peruanos en la informalidad tengan un acceso a una real justicia laboral? Bueno, no solamente es la justicia laboral, es la justicia civil, que es muy importante, la justicia comercial, incluso la formalidad que debe tener aquel que desarrolla una actividad que es productiva además, que es de supervivencia en el mayor número de los porcentajes. Estamos hablando del 98% de la población
que se moviliza a través de empresas que son informales, son medianas, pero aquí se tiene que hacer toda una revolución, porque existen muchas empresas que se le han calificado como pymes, pero permanecen dentro de ese caudal. En el derecho comparado, una pyme única y exclusivamente puede permanecer ahí a más tardar 5 años. Al término de esos 5 años tiene que ya ser una empresa formal. Pero para que eso ocurra, se tiene que democratizar el ahorro, cosa que en el Perú desafortunadamente no existe. En el Perú, 3 banqueros son los que lastimosamente tienen todo el caudal del ahorro interno. Y las AFP es un caso totalmente anodino. El 80% de ese caudal interno ellos lo pueden exportar. Eso no existe en ninguna parte del mundo, porque estamos hablando del ahorro interno. Pero eso, ¿por qué es que ocurre? Originalmente era un memorándum que el Banco Central de Reserva expendía, pero ahora es una ley. Es decir, los legisladores, yendo a contracorriente de lo que es el ahorro interno, se permiten que las AFP puedan exportar, entre comillas, caudales de dinero que corresponden realmente al ahorro interno. Eso se tiene que erradicar. Y yo creo pues que hay muchas fórmulas que, como por ejemplo, esta de la democratización del ahorro, de manera pues que ese 98% de empresas pequeñas puedan tener un ahorro accesible, una tecnología proveniente de las más importantes universidades del país para que puedan palanquearlas de manera institucional, para que, teniendo los recursos y la tecnología, ese emprendedor pueda desarrollarse en los mejores términos y de esa forma ir formalizando al país. Todos los países del mundo fueron informales, pero no todos los países siguen siendo informales. La pregunta es ¿por qué es que mantenemos esa condición? Y creo yo que los abogados, porque los abogados hemos surgido, entre otras razones, para erradicar el caos. Si en este país existe un caos, la única profesión o una de las únicas profesiones que está llamada a tratar de erradicarlo es el derecho. Y estando dentro del Colegio de Abogados, trataré con los otros colegios de abogados de tener una suerte de mesa directiva, conjunta, para ir tratando de ver y monitorear la situación propia, básicamente del trabajo informal o de los trabajadores informales o de las empresas informales. Ese sí es un tema que conozco y que creo tener la posibilidad de poderlo desarrollar dentro del Colegio de Abogados a través de mesas de trabajo, a través de recursos que se puedan provenir de tantas otras instituciones internacionales que existen, que quieren justamente que este caos que existe en el país vaya morigerándose de una forma progresiva. Doctor Gómez, muy bien, la propuesta de los jóvenes está calando, porque eso es lo que sienten, de que usted le dé una mejor garantía. Pero aquí viene lo contrario, y las personas adultas mayores, porque hay abogados ya profesionales que ya muchos están ya culminando, ¿no?, sus años. ¿Qué esperan ellos? Anteriormente el Colegio de Abogados brindaba un mejor servicio a sus asociados, tenían buenos lugares de esparcimiento. Mucha gente ya se ha olvidado, ya no hay ese servicio. Antes incluso los abogados entraban hasta con sus familiares. Ahora les han prohibido, creo, todo esto. No hay un servicio. Prometieron un tema de la clínica también, y esto no ha habido. El abogado quiere que se le brinde servicios de calidad, porque te aportan. Entonces, ¿cuál es la propuesta que usted tiene hacia sus colegas que quieren ver en usted un cambio en el Colegio de Abogados? Mire, es una buena pregunta, porque se va al otro lado de lo que es el discurso de la protección de los jóvenes. El abogado fundamentalmente fallece en su ejercicio. Yo mismo le he dicho a mi familia que me van a llevar de los hombros de mi estudio jurídico, donde ya 52 años vengo trabajando. ¿Por qué? Porque yo no deseo verdaderamente, con la capacidad que aún tengo, de salir pues a solamente recrearme en algún sitio como jubilado. Deseo, y creo que todos mis colegas en general, que ya superan la base 7, tienen por convicción continuar aún dentro de la brega
en la medida de que sea posible que ese aspecto o esa ayuda del Colegio de Abogados se dé. En primer lugar, estamos hablando de que existirá el arbitraje. El arbitraje lo vamos a multiplicar por n números con la finalidad de que en él la mayoría de los abogados, los viejos abogados, los abogados jubilados, todavía verifiquen esa tendencia de pretender ser útiles a la sociedad. Asimismo, existe un renglón dentro del Colegio de Abogados que son los abogados eméritos. Vamos a expandir igualmente esa suerte de categoría con el afán de que, por ejemplo, los magistrados supremos o los magistrados en general que se han jubilado, yo conozco muchos magistrados que terminaron siendo jueces o fiscales, única y exclusivamente, no ascendieron a más, pero que fueron unos probos profesionales en el ejercicio de su ministerio. ¿Qué razón hay, pues, para que esos profesionales no vuelvan a la arena con la finalidad de continuar dentro del desarrollo profesional? Pero ya también hay abogados que ya no pueden desarrollar su ejercicio. Para ellos, ¿qué es lo que estamos pensando? Tener una biblioteca virtual para, a través de un mecanismo electrónico que se le conoce, y discúlpeme el inglés, como el e-book, a través de ese mecanismo y a través de las redes, que ese abogado tenga la posibilidad de ingresar a verificar la literatura, la geografía, la historia, la sociología, la filosofía, la lógica, las matemáticas, en fin, cualquier disciplina, que es lo que a las personas mayores en el momento actual es lo que necesitan. Por eso es que nosotros partimos de una interconexión con todos los abogados, con los 90.000 abogados que nosotros tenemos. Cuando estuvimos en el Colegio de Abogados anteriormente, la banda ancha de nuestro colegio solamente podía administrarse a 300 personas. Nosotros logramos expandirlos a 200.000 personas. Y por lo tanto, si ese es nuevamente nuestro deseo de volver al colegio, vamos a restituir esa banda ancha con ese número de abogados, con la finalidad de que la interconexión, que es uno de los pilares básicos de nuestra gestión, se encuentre presente. Que todos los abogados estén presentes. A pesar de que la modernidad ya está aquí mismo, ¿por qué el Colegio de Abogados ha retrocedido? Mire, ese aparato que yo le digo, más o menos cuesta 400 soles. O sea, no es una situación que verdaderamente el colegio no pueda estar en condiciones. Incluso vienen las elecciones y otra vez hay que hacer largas colas. Sí, mire, también nosotros hicimos un software para que las elecciones sean virtuales. Pero desafortunadamente son cosas que en lo particular no puedo entender. Se persiste en que se tenga que hacer de la manera tradicional y a través de un procedimiento que ya tiene más de un nubarrón y que nos está generando más de una dificultad, ya como abogados y sobre todo como parte que está dentro de la candidatura para ostentar el decanato. Esto, pues, creo yo que va a merecer un juicio de valor, una nueva reestructuración de lo que deben ser las elecciones, de manera, pues, que sea un puntal de referencia para cualquier otra elección que se pueda ejercitar a nivel nacional e incluyendo la elección nacional. Porque no podemos entender, pues, que en estos momentos, dentro de menos de 2 meses, tengamos que ir a unas elecciones que verdaderamente son pintorescas. Ya nos creen a nosotros todavía como peruanos que andamos con plumas. Todas esas dificultades, creo yo, pues, que el Colegio de Abogados, con la dignidad que tienen muchísimos de los abogados, vamos a poder verdaderamente enfrentarlos para dar una nueva y definitiva faceta o faz que debe tener la democracia dentro de los términos en que todos tengamos que estar de acuerdo con ellos. Leía el documento que usted ha presentado, su inscripción que usted ha presentado, y veo que usted tiene profesionales muy probos, tiene con bastante experiencia. Está la doctora Marlene Saavedra, que también la está viendo, va como vicedecana, ¿no? Va también el doctor Carlos Pianto, ¿no?
como secretario general, la doctora Juana Arenas, el doctor Noé Valerio, la abogada Gisela Soto, también está como candidato a dirección de comisiones y consultas, interesante. El abogado José Peralta, dirección de defensa gremial, la abogada Amelia del Castillo, dirección de ética, una dirección muy importante. El abogado Reinaldo Ricaldi, también reconocido, joven él, dirección de biblioteca y centro documentario, ¿no? El abogado Adrián Palomino, dirección de derechos humanos, la abogada Carmen Calderón, dirección de extensión social, la abogada Catherine Díaz, también está ahí acompañando la dirección de bienestar social, y la abogada Beatriz Sánchez, dirección de comunicaciones. Tiene usted un equipo de lujo, y veo ahí algunos jóvenes, bueno, todos jóvenes, pero algunos que, ¿no?, que están acompañándonos, ¿no? Y creo que es la lista perfecta para que este 2026 el Colegio de Abogados, pues, por fin salga adelante, ¿no? Sí, es realmente excepcional tener a 6 mujeres, dificilísimas de poderlas obtener cuando se trata de una elección de esta naturaleza, pero eso hace ver el equilibrio que se tiene y sobre todo la juventud, porque aquí esto es como una locomotora, ya quien va adelante es una persona que ya peina demasiadas canas, pero las otras locomotoras que van tras de este líder, lo que van a hacer verdaderamente es refrescar de una manera categórica, con su conocimiento, con su fuerza, con su dinamismo, que todo lo que nosotros hemos pensado hacer realmente sea lo mínimo. Yo me comprometo con todos los abogados, porque esa es la manera como original y a lo largo de los tiempos he podido asimismo demostrarme, es que lo que yo considero que es lo mínimo, no es lo mínimo. Eso es simplemente el punto de partida. Si tenemos tiempo, si logramos maximizar los recursos en las cantidades que las estamos pensando, considero yo pues que lo que estamos pensando hacer realmente terminará siendo lo mínimo. Y eso lo voy a tratar de dilucidar a los 100 días de la gestión. Cuando tengamos los 100 días de gestión, públicamente vamos a hacerle saber a la opinión pública y a los agremiados qué es lo que hemos recibido, qué es lo que hemos hecho durante esos 100 días y qué es lo que vamos a hacer a partir de entonces a fin de poder lograr todos aquellos beneficios, todos aquellos logros que estamos pensando materializar sin ningún tipo de dificultad. Bueno, le hago presente que el doctor David Camarena, o el señor David Camarena, le presenta su saludo, dice: saludos al doctor Gómez Valdés, la mejor opción para el Colegio de Abogados de Lima 2026-2027. También está Fausta Areli Román Castillo, dice: buenas propuestas, le ha interesado las propuestas, ¿no? Después Cristian La Rosa: mi voto es por el doctor Francisco Gómez, sin duda, dice, ya la convenció. Ahí está, y además es importante de que pase la voz a los demás, porque aquí la idea es que usted comente, ustedes tienen sus abogados, es importante que el Colegio de Abogados vuelva otra vez a relucir. Está dando la propuesta del voluntariado, nos propuso, nos estaba diciendo en la mesa antes de iniciar el programa, que quiere tener el voluntariado en todas las comisarías. Imagínense, los abogados al servicio de la población, que nos convendría a nosotros como ciudadanos. No somos abogados, pero tenemos familiares abogados, nuestros hijos están estudiando Derecho, ¿no? Así que hablemos sobre la candidatura de Francisco Gómez Valdés, creo, y estoy seguro que es la mejor oportunidad para este 26 y 2027. También seguimos, algunos dicen, quiere que por favor lea mis comentarios. Aquí está Carlos Alberto Pianto Mendoza: la mejor propuesta para los abogados jóvenes, es importante, ¿no? Beatriz Sánchez, también, maestro Gómez Valdés, un decano para todos, reorganizará el CAL, dice, al servicio del abogado. Es importante, esa es una frase que siempre se escucha, al servicio del abogado, pero hoy estamos viendo propuestas viables, ¿no? Gisela Esmeralda Soto también dice: doctor Francisco Gómez, el mejor candidato para el Colegio de Abogados de Lima, con propuestas al servicio de nuestro gremio. Interesante. Carlos Torres dice: interesante entrevista. Saludos para el señor Carlos Torres. Y además comentan de que usted es maestro de varias promociones de la San Marcos, ¿no? Entonces, y más bien quiero aprovechar, ya que usted está aquí presente, para comentarle en primer lugar sobre nuestro presidente de la República. Se habla mucho del señor Gerí,
Yo no sé usted como abogado laboralista si usted estuviera defendiendo a las ahí señoritas. Menos mal, también hoy día hemos visto que también hay jóvenes, no solamente señoritas, sino también hay varones que suelen quedarse, ingresar a Palacio 6 de la tarde, 5 de la tarde y salen al día siguiente. Trabaja mucho, mucho trabajo, hay mucho trabajo por el país. ¿Cuál es su opinión, su comentario, por favor? Mire, desde hace más de 2000 años se viene señalando la naturaleza propia que el ser humano tiene para demostrar lo que es. Por lo tanto, esa demostración es lo que determina finalmente el juzgamiento que debe tener la persona. No puedo yo entender que se pueda trabajar de madrugada o que personas que vayan a ver a un presidente de la República puedan permanecer las horas que se encuentran registradas. Hace ver como que este señor no tiene tiempo o tiene demasiado tiempo para dedicarlo a situaciones estrictamente personales. Es el que nos representa a nosotros, es el que requiere del tiempo que es necesario para ponerse de acuerdo con muchos especialistas para ir amoldando el término de su mandato y la forma como es que esa traslación se va a llevar a cabo. Yo veo mucha frivolidad detrás de estas actitudes. Se habla de que porque es muy joven, que porque es soltero, porque siempre estuvo dedicado a esas actividades. Pero llega un punto de quiebre cuando uno tiene y asume una responsabilidad. Hablo en términos personales. Yo a mis clientes solamente le dedico, no sé si 2 o 3 minutos para poderlos atender. Yo nunca he estado con un cliente pues durante muchas horas para verificar un problema por muy complejo que este pudiera ser. Estamos hablando del primer mandatario del país y por lo tanto él tiene que dar el ejemplo, el buen ejemplo de cómo es que se trabaja y se debe trabajar en este país. Porque si él va a demostrarnos a través de estos, de estas situaciones un tanto engorrosas por las que se encuentra atravesando, importante será pues que estas jóvenes que después han tenido un contrato de trabajo sean investigadas, que la fiscalía no sé, hay una fiscalía que trata de ver la situación de los delitos preventivamente, vea pues cuál es la situación, porque adicionalmente hay retribuciones extremadamente importantes que se pagan, pero al mismo tiempo carecen estas personas de la calificación para poder generar y obtener esos beneficios. Es decir, este país está al revés. El salario mínimo es 1.250 y no puede ser pues que una persona que trabaja las 8 horas diarias, las 48 horas semanales, de pronto exista alguien que esté desarrollando un trabajo del que no se conoce cuál es su perfil, para obtener una ganancia que verdaderamente es excesiva y que ni siquiera en el sector particular o privado se paga. Hay que ser, señor presidente, razonable. Señor presidente, hay que mesurar las cosas del modo más real, porque la oportunidad que usted ha tenido es una oportunidad única. Y por lo tanto, si usted no da ese ejemplo que todos los peruanos necesitamos, entonces, ¿a quién vamos a recurrir? Ya Chespirito ya murió. Y siendo un presidente joven, pudo haber tenido la mejor oportunidad. Hubiera hecho en todo este tiempo, tuvo la oportunidad de hacer al menos una gestión. Y cuando solamente su función era que organizar este proceso electoral, nada más. Pero sin embargo ahora sale que quiere cerrar el INPE, otra institución, luego firma el tema de lo de Petroperú, los contratos, ahora aparece de que se pone la capucha para entrar un chifa, y ahora sale lamentablemente con esta noticia que nos entregamos, que bueno, nadie duda de lo que he estado haciendo adentro, pero como usted muy bien dice, la imagen de una persona que está al mando de una institución tan importante, hemos perdido la credibilidad, hemos perdido los valores, y lamentablemente estas pequeñas acciones hacen que uno desconfíe de sus autoridades.
Doctor Gómez, son más de 40 candidatos. Usted como ciudadano, como futuro decano del Colegio de Abogados de Lima, ¿qué es lo que esperamos de estos candidatos a la presidencia de la República? Bueno, lo primero que, bueno, antes de esperar de ellos, tienen que pasar por el filtro del escrutinio ciudadano. Me parece pues de que sus hojas de vida deben ser debidamente puestas en conocimiento de la población. Lo segundo, ¿cuáles son sus propuestas? Porque lo que se viene escuchando es más de lo mismo. Acá se está propendiendo, por ejemplo, pues si se pudiera fusilar a los delincuentes, lo harían más de uno de los candidatos. Eso es falso, señores. La solución a este tipo de problemas es a través de las políticas de empleo, de las políticas educativas, de las políticas remunerativas, no las políticas sancionadoras. De represión. La represión, eso no existe como solución natural. Eso pertenece a la era del prederecho, es decir, a la época en la que el derecho, como sustancia que se dirime a mérito de una constitución, eso fue lo que ocurrió con anterioridad. Pero en el momento actual tenemos una constitución y las constituciones se respetan o no se respetan. Por lo tanto, el tratar de desarrollar toda una política represiva, porque se cree de que de esa forma se va a resolver el problema, eso es falso. No hay ningún país en el mundo que bajo esas condiciones lo hayan podido haber hecho. Se habla de El Salvador, pero ya también el señor Bukele tiene más de una denuncia a la que en su momento va a tener que él responder, porque no será eterno, como tampoco han sido eternos todos los fascistas, todas las personas que verdaderamente incumplieron el mandato legal que las constituciones les han deparado para poder desarrollar todas las políticas de prevención, de protección que todos los ciudadanos deberíamos tener. Ahora, por lo tanto, para rematar, pues, creo que lo primero es eso. Y lo segundo, me comprometo, si llegamos al decanato... Si llegamos, no. Bueno, disculpe. Por favor. Bueno, ya, al llegar al decanato, voy a convocar al resto de los decanos de los colegios profesionales para desarrollar una mesa de trabajo para atraer a todos esos candidatos, de modo pues que frente a el escrutinio de la ciudadanía puedan ellos dar a saber qué es lo que van a hacer y tener las réplicas técnicas de aquellos profesionales que, dependiendo de las materias, van a tener que juzgarlos. Claro. Yo creo que de esa forma Si me permite, discúlpeme, doctor, lo que pasa es de que justamente con lo que usted está diciendo, ¿no? Todos quieren acabar, todos quieren reprimir. Salió la ley de que a los chicos de 14 o 16, 17 años se iban a tratar como adultos. Menos mal el Tribunal Constitucional ha desconocido esa norma, bueno, lo ha vuelto inconstitucional. Pero, como usted también lo menciona, ¿no? Nadie habla de educación, no hay propuesta de educación. Los colegios profesionales deberían decir en todo caso los filtros, porque, a ver, López Aliaga se presenta para alcalde de Lima diciendo que iba a ser de Lima una potencia mundial, ¿no? Una de las potencias mundiales. Sin embargo, nos sale dejando una Lima con deudas y habla del tema de bonos. Hemos encontrado en el MEF que ha pagado más de 275 millones de soles de intereses de esos bonos, que nos ha dejado a Lima pues endeudado por años, y hoy ni siquiera acaba su gestión, o sea, porque prometió que iba a hacer todas sus propuestas en 4 años. A los 3 años acaba de abandonar su cargo porque quiere ser presidente de la República, quiere darle DNI a los fetos, quiere llevar las cárceles a la selva, ¿no? Entonces, ante estas propuestas populistas, usted como abogado, como futuro decano del Colegio de Abogados de Lima, ¿cuál sería el mensaje a los ciudadanos para hacer un voto responsable y no dejarlos guiar por el populismo? Sí, hay dos partes dentro de esta pregunta, ¿no? La primera, ¿qué hacer frente a alguien que concursa y gana un proceso electoral para ser alcalde o para ser presidente de una región y que a medio camino se zafa de esa responsabilidad para pretender ocupar otra? Eso en materia de derechos se conoce como un acto de mala fe.
estamos ante ese hecho incurriendo en la aplicación de la teoría de los actos propios. El Colegio de Abogados de Lima tiene iniciativa legislativa. Haré un proyecto de ley para prohibir de una manera tajante que alguien que ha concursado para ocupar un cargo renuncie a él en medio del mandato para pretender ocupar otro. Eso verdaderamente nosotros no deberíamos admitirlo, no deberíamos aceptarlo. Eso es ir en contra de un principio sagrado del derecho, que es el principio de buena fe. Por el principio de buena fe yo lo he elegido a ese señor para que me represente. Por lo tanto, no hay ninguna razón, ninguna justificación jurídica para que él se zafe de esa responsabilidad para ir a tratar de ocupar otra. Por lo tanto, ese va a ser uno de mis primeros propósitos que voy a tener dentro de la posibilidad de ejercer lo que se conoce pues como la alternativa de proponer un dispositivo legal para fines que tengan que ver con este tipo de represión. Y en cuanto a lo otro, de ejercer todas estas propuestas populistas, en realidad el país nuestro tiene un decaimiento dentro de la estructuración democrática, porque es un tema que poco ha sido difundido, poco ha sido tratado. Tenemos un Congreso, por ejemplo, que ha enmendado infinidad de normas constitucionales cuando no es su facultad. Esa es una facultad de un poder constituyente. Por lo tanto, el poder constituido no puede abrogarse esa facultad para tratar de enmendar lo que el pacto social solamente puede hacer. Si eso es lo que nosotros estamos viviendo por un lado, pero por el otro, la inflación de leyes. Esas inflaciones de leyes lo que traen consigo por esa precipitación que existe dentro del desarrollo anómalo que existe para redactarlas y promulgarlas, es lo que como Colegio de Abogados vamos a tratar de fiscalizar, a efecto de dar a conocer este proyecto de ley fue trabajado por tal legislador y lo que nos está proponiendo es esto, para que la opinión pública conozca también, como ocurre en el derecho comparado, cada ley tiene un nombre, que es el nombre del legislador que se encargó de tramitarlo y de desarrollarlo. En el Perú hay una obviedad al respecto. Voy a tratar en ese dominio, porque eso forma parte de una actividad académica, de que cada dispositivo legal sepamos quiénes son o quién ha sido el autor de esa ley, cuál es su pensamiento y qué es lo que ha vertido dentro de su propio texto. Ahora, usted como abogado en ese tema, ¿quién defiende al pueblo? ¿Quién defiende los intereses del Estado? Y le digo por qué. Se supone que hubo un referéndum, se invirtió millones de soles. El vecino pensó, y el vecino tomó su decisión y dijo no a la bicameralidad. Y dijo no a la reelección también. Pero hoy este Congreso de la República se ha burlado, se ha mofado del pueblo. Ha votado por la bicameralidad, ahora vamos a elegir congresistas, encima se pueden reelegir, porque ahora pueden ser senadores, encima dentro de su semana de representación salen a hacer campañas, proselitismo político, ellos no renuncian, ellos siguen en campaña, o sea, 5 días o 4 días trabajando en el Congreso, en el hemiciclo, pero sin embargo haciendo campaña populista, de repente utilizando el dinero de la semana de representación, haciendo su campaña populista. Entonces al final se han burlado del pueblo. ¿Qué mensaje le daría? ¿Quién defiende al pueblo? Tanto dinero que se ha gastado ahí. Sí, la reflexión que usted señala es muy oportuna y que tiene que ver pues con el poder constituyente y el poder constituido. Acá ese tema desafortunadamente no se encuentra dentro del debate y por esa razón es que nos encontramos frente a una debilidad extrema dentro del aparato democrático. Y esa debilidad extrema trae consigo que el derecho político en este país sea un derecho que solamente es empleado por quienes propenden tener un poder a efectos de que ese poder sea para él o para los intereses que él como persona natural va a ejercer. Por lo tanto, ahí nosotros nos encontramos con un gran primer problema, pero hay uno segundo, que el derecho constitucional y el derecho legal no es desafortunadamente
respetado por los poderes públicos. Por lo tanto, los poderes públicos hacen lo que se les viene en gana. ¿De qué manera se puede resolver eso? Los países lo han resuelto con el tercio de modificación de las cámaras. De esa manera, pues no tienen, como lo vienen teniendo aún ahora, un cheque en blanco. Todos los partidos políticos sabrán que dentro del tercio de su mandato volverán al escrutinio de las urnas a efecto de poder determinar si verdaderamente hay legitimidad del lado de ellos para continuar o simplemente se cesa esa legitimidad y de esa forma también esa representación o representatividad que pudieran estar teniendo. Yo creo que el pueblo va a tener necesaria y obligatoriamente que unir fuerzas y creemos nosotros pues que instituciones que deben fortalecerse como el Colegio de Abogados de Lima van a fortalecer otras. De manera pues que el fortalecimiento de esas otras y de manera conjunta todas ellas puedan salir a defender al pueblo. Porque el pueblo solo sabemos perfectamente que la única manera que tiene de que su defensa sea efectiva es que el principio de legalidad se respete. Pero ese principio de legalidad pasa por una serie de filtros. El filtro político es uno de ellos. Si ese filtro político verifica pues que el derecho político no existe en el país o que está totalmente con una cantidad enorme de fisuras, todo eso se tiene pues que restablecer con el solo propósito de que la ciudadanía, porque ya se trata de un problema de ciudadanía, sea verdaderamente respetada en todos los confines de nuestro país. Es importante, de verdad, como ciudadanos, de los diferentes canales de televisión nos comentan, de señales abiertas, pues estamos a nivel nacional, en vivo y en directo, pero también comentan que es importante que el Colegio de Abogados tenga esta clase de profesionales que lo lideren, porque si ingresa un decano del Colegio de Abogados que se humille, que diga sí, que se una al tema de la y algo que usted, y algo por el cual deberían nuestros abogados votar por usted, es que usted, como le digo, tiene algo que no tienen los demás candidatos. Usted pudiendo haber tenido de repente otra calidad de vida, porque yo estoy seguro que cuántas veces lo han tentado en representar a empresas defendiendo el tema laboral, ¿no? Pero usted siempre se ha inclinado por el derecho, por el tema de la atención a los trabajadores, a pesar que no paga mucho de repente, a pesar que de repente dicen, doctor, esperemos de que salga algún derecho que yo tengo para que recién pagarle, pero usted siempre se ha inclinado en la defensa de los trabajadores. Y es importante que el Colegio de Abogados tenga profesionales idóneos, probos, que mantengan la ética por delante, porque es algo que nos hemos olvidado, doctor. Y aquí quiero hacerle una pregunta sobre el tema de la descentralización, porque, a ver, un funcionario público en las municipalidades, en los gobiernos regionales, un ministro de Estado, quien tiene la confianza de parte del Ejecutivo, los nombran, ¿no? Ellos tienen presupuestos. Un gerente de seguridad ciudadana tiene un presupuesto de, por ejemplo, el de Lima, más de 78 millones de soles para trabajar en la seguridad ciudadana, en los de limpieza pública, para trabajar con las personas con discapacidad, personas adultas mayores, los gerentes de educación, los gerentes de infraestructura para ver el tema de los colegios, o la Dirección Regional de Educación, o los directores que manejan presupuesto en los hospitales, funcionarios públicos que manejan presupuesto. Llega el 31 de diciembre del año, uno, no ejecutan el presupuesto. Dos, no cumplen con las metas, con las tareas que se le encomendó. Su propuesta de usted, doctor, ¿qué deberíamos de hacer con esa clase de funcionarios? Bueno, lo primero, ya las normas que tienen que ver con el sector público, la 28175, habla de una manera categórica sobre la meritocracia. Desafortunadamente, ese es simplemente un término. En otros países, para ocupar un cargo directivo, la selección muchas veces se desarrolla a lo largo de 2 a 3 años para ocupar un cargo más o menos de dirección. Aquí en el Perú
desafortunadamente hay partidos políticos que se han apropiado de determinadas áreas administrativas y mandan a sus adeptos que no tienen la menor idea de lo que está ocurriendo. Es lo que está pasándole al Seguro Social. Jamás el Seguro Social estuvo en la condición actual. ¿Por qué? Porque llegan funcionarios a laborar ahí, a áreas de dirección de mucha importancia, de la que ellos no tienen la menor idea del por qué es que están sentados dentro de esa dirección. Hay un problema ético. Si a mí me pidieran ir a ocupar un cargo de dirección que no conozco, lo primero que yo tendría que hacer por un tema ético y profesional es no aceptarlo. Pero aquí en el Perú eso es lo cotidiano, eso es lo normal. Y esas personas cuando llegan, adicionalmente, llegan también con su gente. Es lo peor, porque si la cabeza no funciona, los que están detrás son peores todavía. Desafortunadamente, reitero, eso tiene que terminar. Y debe haber una selección escrupulosa de los funcionarios más importantes, porque si el área pública no está anexada al área particular, el país está total y absolutamente friccionado. En los Estados Unidos, los hermanos Toffler señalan que en ese país se tarda 20 minutos para inscribir una sociedad anónima. Y ellos señalan que esos 20 minutos ya son un exceso, que deberían ser menos de esos 20 minutos para que ocurra esa inscripción, porque es un país que está en dinámica constante. ¿Cuándo tarda en el Perú inscribir una sociedad anónima o cualquier otra sociedad? Vean ustedes pues, que mientras que en un país se les califica de ociosos por trabajar un acto administrativo durante 20 minutos, acá podemos pasar un año y no pasa absolutamente nada, porque acá hay que pelear realmente, hay que arar en el desierto con la finalidad de obtener incluso la aplicación de los derechos. Los derechos fundamentales en el país no merecen una atención por aquí y por allá. Y si me permites, voy a poner un par de ejemplos que son verdaderamente ya lo que yo profesionalmente pensé jamás iba a tener como actividad profesional. Resultó que a los sindicatos, por una disposición legal, se dispuso que el dinero de sus cuotas sindicales fueran bancarizadas, lo cual, en cierta medida, dentro de la dinámica que se tiene, es normal. Resultó, en el primer caso, un sindicato que pertenecía, a su vez, a una empresa que formaba parte de una corporación de bancarios o de banqueros, tenían todos ellos la conexión de ese dinero en el banco de las cotizaciones sindicales. Ese proceso en los registros públicos me tardó 5 años. O sea, durante 5 años tuve que pelear con el Ministerio de Trabajo y con la SUNAT para que el dinero de ese sindicato le fuera repartido o entregado a los trabajadores, porque hacían 40.000 maniobras, tanto en el Ministerio de Trabajo cuanto en los registros públicos. Últimamente también con otros sindicatos, exactamente lo mismo existió, porque uno de los trabajadores, miembro del sindicato, tenía o tiene un problema con Infocor. Y por ese detalle de tener ese trabajador, ese problema, con ese banco, es otro banco, he estado peleando, no han sido 5 años, tan solamente han sido unos 4 o 5 meses que me han significado hacer que ese dinero le sea entregado a sus trabajadores. O sea, si eso existe en el país, o sea, si el dinero, que es un ahorro interno, que por un mandato legal se tiene que depositar en un banco, ¿por qué es que el banco cree que ese es su dinero? Entonces, esas son las cosas pues, de las garantías que están ausentes en nuestro país. Bien, quiero comentar además
que por ejemplo aquí está la persona Rodi Mamani, dice urgente, bueno, él hace presente porque también nos están viendo de parte del país, del interior del país. Bueno, aquí están diciendo pues que presidente 2026 Charles Carrasco. Bueno, son propuestas que cada uno tiene. Lo que hoy día el doctor Francisco Gómez nos abre un camino para que nosotros como ciudadanos tomemos una mejor decisión. Votes por quien votes, pero vota con responsabilidad, elige con criterio, busca tu mejor candidato, te haya regalado o no. Aquí no se trata de que quién te regala, sino quién te trae las mejores propuestas para el desarrollo del país. Además, hay una persona, Carmen AGM, dice, bien, doctor Gómez Valdés, tiene mi voto, otro voto más. Indira González, doctor Gómez Valdés, tiene mi voto, dice, ¿no? 3 puntos de fondo que implementará el maestro Francisco Gómez Valdés: la construcción del nuevo local del CAL con las oficinas modernas para el servicio de los abogados, la implementación de un sistema previsional para los abogados y el impulso a la ley del abogado. Importante. Doctor Gómez, yo le agradezco, de verdad es un lujo con usted. No hemos hablado mucho de propuestas porque usted todavía no tiene el número, esperemos tenerlo, hablar con producción para tenerlo acá cuando ya usted salga indicando a los abogados, a sus colegas, por qué número tienen que escribir en las próximas elecciones. ¿Cuándo son las elecciones? El 28 de este mes. El 28 de este mes, faltan pocos días, así que esperemos en estos días ya le entreguen el número, el comité electoral ya se pronuncie, las elecciones van a ser en la Universidad San Marcos y donde ustedes tomen la mejor decisión. Hoy estamos presentando al abogado Francisco Gómez Valdés, quien además no solamente está demostrando la calidad como profesional, sino una visión a futuro de lo que representa el Colegio de Abogados para el país, que es importante. Doctor Gómez, algunas palabras finales, por favor, para todas las personas que nos están viendo. Solamente agradecer la atención que se ha tenido. Este es un debate que debe continuar. Es una manera directa de una interconexión que siempre se debe tener, porque los abogados tenemos mucho que decir. Hemos sido verdaderamente en los últimos tiempos castigados por una serie de actos y una serie de acciones, pero mi compromiso dentro del Colegio de Abogados es sancionar y ejemplarmente y dentro de los plazos que los estatutos tienen establecidos a aquellos abogados que, yendo en contra de los mandamientos propios que el deber profesional nos acuerda, cometen actos que van precisamente en contra de ese deber profesional. Eso sí se los prometo, porque si la ética, si la moral dentro del derecho está ausente, entonces todo el edificio estructurado del derecho se tiene y se debe caer. Y eso es lo que nosotros, los viejos abogados, los abogados de viejo cuño, es lo que no deseamos, porque amamos esta profesión. Muy bien, muchas gracias. Quiero agradecer a cada uno de ustedes. Tenemos una gran labor, las personas que hoy día nos están viendo desde el interior del país. Bueno, las elecciones son en el Colegio de Abogados de Lima, pero sin embargo, si tenemos familiares, amigos, sepan ustedes que van a ver las elecciones. Este 28 de febrero va a ser en la Universidad San Marcos. A pesar de que hay una gran cantidad de candidatos, hoy puedo decir y señalar de que una propuesta interesante, una propuesta importante para el cambio del Colegio de Abogados de Lima, además porque él es académico, gremialista y además su especialidad es laboralista, siempre con quienes no hemos tenido problemas laborales y siempre hemos buscado esta clase de abogados, y hoy puedo asegurar la calidad de profesional del doctor Francisco Gómez Valdés. Muy bien, quiero agradecer a cada uno de ustedes, compartan este programa, tienen ustedes ya la mejor opción para el Colegio de Abogados. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, gracias Nacional TV Perú, Fernando Francisco, hasta otra oportunidad. Gracias. No, han mejorado bastante y eso es lo que... ¿Sabías que Nacional TV Perú está disponible en más de 100 empresas de cable teleoperadores a nivel nacional? Nuestra señal llega a todas las regiones del país, llevando información y entretenimiento a todos los peruanos. Así es, Carly. Estamos en costa, sierra y selva. Nacional TV Perú siempre está contigo, conectando al país con contenido de calidad. Además, puedes seguirnos en línea a través de nuestra página web www.nacionaltvperu.com. Es la forma más fácil de vernos desde cualquier dispositivo, estés donde estés. No olvides seguirnos también en nuestras redes sociales para enterarte de toda nuestra programación y las noticias más importantes del país.
Nacional TV Perú está presente en cable y en